Hoy voy a hablar acerca de las ataduras espirituales que podemos volver a contraer sin darnos cuenta. Cuando el Señor Jesucristo nos llama, nos hace ese llamado para que lo conozcamos, para que tengamos una relación con Él, Él nos hace libres. Él nos limpia, Él nos redime y también Él nos hace libres. Pero con el pasar del tiempo, podemos volver a caer en esas ataduras espirituales si no permanecemos firmes en la fe y en la obediencia. La palabra del Señor es clara acerca de cómo nosotros podemos volver a contraer ataduras. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice que nosotros debemos estar firmes en el Señor. A ver, voy a compartir el versículo. Amén. A ver si se puede ver acá. Y así lo leemos todos juntos. Bien. Nos dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. A la luz de esta palabra nos habla claramente que nosotros debemos estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres para no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, también nos vuelve a reafirmar la palabra del Señor. Lo voy a compartir también. A ver. Aquí está. Nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no conocer, o no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este es en la versión Reina Valera. Si nosotros lo leemos para tener un mayor entendimiento de esta palabra, porque es importante que todos nos cuidemos. Si me voy a la traducción, a la nueva traducción viviente, nos dice, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda. Luego, ¿qué es enredarte? Atarte, ¿verdad? ¿Tú has visto cuando algo se ha enredado? Algo se ha atado. A veces uno se puede desatar, pero hay nudos que es muy difícil de desatarlos. Son ataduras, ¿verdad? Que se formaron porque se enredó. ¿Les ha pasado? Uy, se me enredó la lana. Se enredó el hilo. No sabemos cómo, pero se enredó. Entendemos que lo dejamos desordenado, que algo se movió, ¿sí? En ese bollo de hilo o de lana o hasta de soga, hasta de malla, podría decir, de esos de hilo de fibra de pescar. Cuando uno lo deja mal puesto, se enreda y es muy difícil de desatarlo. Y este es un claro ejemplo que cuando nosotros nos colocamos mal en este mundo, también podemos quedar enredados. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y no es la voluntad de Dios. Por eso dice,
pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado. ¿Y qué más dice? Y termina peor que antes. Pero el enemigo de sus almas, amados, nos hace creer que alguien que se vuelve a enredar en el pecado, en todas sus formas habidas y por haber, va a salir librado. Algo bueno va a salir de ahí. Que no creemos que sea tan difícil, pero la palabra de Dios es veraz y se cumple. Se cumple en su totalidad. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, se vuelve, primero dice, se ata, se enreda y se vuelve a quedar esclavizado por el pecado y termina peor que antes. O sea, les es más difícil de salir. Por eso les di el ejemplo de un hilo o una soga, un hilo de pescar, cuando se ha dejado mucho tiempo en mal estado, ¿cierto? Incluso ya lo vemos medio anudado, pero ahí lo dejamos. No comenzamos a enredar, sino que lo usamos así, estando enredado. Y los nudos son cada vez peores y más difíciles de desatar. Y es igual con nuestras vidas. Si nosotros no cortamos inmediatamente con el pecado y no nos volvemos a enredar con ello, va a ser más difícil. Por eso dice la palabra bendita del Señor que terminará peor que antes. ¿Cuál es ese antes? Estarás peor de lo que ya estabas cuando Cristo llegó a tu vida. Y luego añade, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, que es hacerlo justo ante los ojos del Señor. Mejor hubiese sido nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Cuál es el mandato que se nos dio, amados? ¿Cuál es el mandato que tenemos tú y yo al saber que Cristo nos ha llamado? ¿Cuántos saben que Cristo los ha llamado? Creo que todos, ¿verdad? Todos sabemos que Cristo nos ha llamado, pero Él nos ha llamado ya no a vivir en esa vida atada, en esa vida impía, con ese viejo hombre. Ay, se me va la cámara. Con ese viejo hombre, con esos viejos patrones. Ya la palabra de Cristo, del agua de la palabra, nos ha lavado esos ojos. Ayer leía que en un libro de Pedro dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Digo, oh, wow, pues sí, Señor. Son contumaces, soberbios, rebeldes. Así estábamos. Esa fue la cantera de la que nosotros fuimos cortados. Éramos soberbios, altivos, rebeldes, estúpidos. Teníamos los ojos llenos de adulterio. Teníamos perversión dentro de nosotros a causa de estar atados al pecado. Así estábamos. Y Jesucristo nos arrancó de esa cantera. Éramos piedras que ya parecía carbón por el fuego del infierno en nosotros. Pero Cristo nos dio vida, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con aquellos que después de haber conocido esa bondad, ese amor, esa limpieza, luego ya rechazan a Dios? Porque, amados, nadie podrá decir, Dios me abandonó. Porque aún en medio del pecado, Dios comienza a hablar. Y no solamente habla una vez, y comienza a sacar a la luz nuestro pecado. Él no lo deja oculto. En un matrimonio, en este caso, Dios se lo revela o al esposo o a la esposa, el pecado del otro. Se lo revela para que no tengan duda de que Dios lo está viendo. ¿Para qué? Para llamarnos al arrepentimiento. Para eso. Y Dios continuará hablando, hablando, hablando. Benditos aquellos que reconocen su falta
confiesan su pecado, piden perdón y se apartan de ese mal. Pero el Padre nos está alertando y diciéndonos que tengamos cuidado, que tras haberlo conocido, luego rechacemos su mandato de obedecer su palabra, que es que vivamos una vida santa. Que todo lo que hagamos represente santidad, todo. Y que no tengamos vergüenza de ello. El mundo lo puede llamar como quieran, pero nosotros todo lo que hagamos debe representar santidad. Y eso va a implicar que nos rechacen y nos abandonen. Por eso el Señor dijo, aquel que pierda su vida por causa de mí, ciertamente la hallará. Porque muchos, por no perder ciertas cosas, prefieren rechazar al Señor. Y el siguiente paso es perder su vida, su identidad. Entonces, a la luz de esta palabra, nos muestra que una persona puede ser libre, pero si vuelve a caer en pecado, la situación se va a volver más grave. Mateo 12, versículo 43 al 45. Vamos a ver lo que ahí nos dijo el Señor Jesucristo. A ver, voy a poner acá también. ¿Se me escucha bien? Porque estoy con el ventilador, la verdad, bastante fuerte. Yo todavía estoy en sí. Qué bueno, gracias por confirmarme, Carlos. Porque acá todavía hace muchísimo calor. Ah, gracias, Olguita, también por confirmarme. Bueno, entonces, Mateo 12 del 43 al 45 también lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo menciono más que la Reina Valera porque es una versión más clara, más entendible y puede llegar más a nuestro corazón y al entendimiento. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, amén, gloria al Señor. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él rompe las ataduras y hace que esos espíritus malignos salgan de nosotros. Está establecido en la palabra de Dios que dentro de nosotros, por causa del pecado, pueden entrar demonios. Y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona del cual salí. Y tú cuídate de eso. Cuídate porque los demonios van a querer volver a tu vida. El demonio de adulterio, el demonio de lujuria, el demonio de lascivia, el demonio de mentira, el demonio de adicción a los vicios, cualquiera que sea, el demonio de adulterio, el demonio, pues no sé, dime tú, a ver, algo que tú reconoces que Dios te hizo libre. De aquello que tú dices, fui libre. Esos demonios van a volver a regresar. Y tú tienes que estar preparado para cuando vuelvan. Porque cuando vuelvan los pensamientos a ti, de volver a tu viejo hombre, de volver a tu nuevo comportamiento. Ayer lo hablábamos. Sobre todo cuando comiences a tener adversidades y empiezas a sentirte incomprensivo o ofendido, ¿verdad? Empiezas a tener sufrimiento. Entonces, ahí se quiere levantar el viejo hombre. Ahí viene el demonio nuevamente, porque no hay presencia de Dios. Satanás huele la carne del pecado por nuestro comportamiento y por nuestras palabras. Y cuando digo nuestro comportamiento, es que cuando, por ejemplo, alguien se peleó con su cónyuge, ya está conversando con otra persona. O alguien todavía no puede tener todavía la reconciliación en su matrimonio, ya está saliendo con otras personas, ya está intentando conocer a otra persona, hablando del tema del demonio del adulterio, porque no solamente eso es pecado y no solamente eso es lo que va a destruir tu vida, pero la verdad
El Señor nos enseña que el pecado contra el cuerpo es lo peor que puede haber. Por eso debemos cuidarnos mucho de eso. Por ahí me acaban de decir el demonio de la ansiedad. Muy bien. El demonio de la depresión, entonces, el demonio de la tristeza que ya les he enseñado, que son demonios, porque hay tristezas que vienen de Dios y hay tristezas demoníacas, hay depresiones demoníacas. Bueno, entonces, esos demonios, dice, volverán. Vuelve a la persona del cual salió. Dice, entonces dice, volveré a la persona del cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía y barrida y en orden, porque así nos tiene nuestro Padre. Él a la verdad nos hace libres, saca todos los demonios de nosotros, saca toda la inmundicia. Por eso nos encuentra limpios, barridos, en orden. Pero ¿qué dice aquí? Entonces, el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en esa persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso les ocurrirá a esta generación maligna. Pero ¿por qué dice que la encuentra limpia, vacía y ordenada? Porque la verdad, Señor, nos liberta. Pero como les he indicado, si no está la presencia de Dios, si ya no estás guiándote por el espíritu, ya no hueles a espíritu, sino que hueles a carne, por medio de las contiendas, de las divisiones, de las venganzas, de la crítica y el juzgamiento, porque hay personas que les gusta criticar mucho el mal actuar de otros. ¿Y cuántos saben que eso es pecado? Pero hay personas que critican y hablan palabras de venganza y se vengan y se inclinan al pleito y se inclinan a estar juzgando. Ese no me entra acá, esa no me entra, con ese no, con esa no. Ah, porque ese es así, 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 así. Y eso es pecado. Entonces, cuando los demonios vuelven, los encuentran vacíos de la santidad, de la presencia del Espíritu Santo. Y entran esos demonios. Ya les he dicho cómo, ¿verdad? Que la carne huele y Satanás lo ve. Por ello les digo, amados hermanos, que una persona libre puede volver a ser atado. La liberación no es permanente si la persona no llena su vida con la presencia de Dios. Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente, antes que siga, no está aquí Angelita Vitriago, ¿verdad? No está, ¿no? A ver, alguien avísele, por favor. Espero que esté bien. Bien, avísale a alguien, por favor, ¿vale? Pero yo voy a seguir tranquilo. Les estaba diciendo Hebreos 10:26. Ay, alguien entra. Un ratito que estoy dando pase, ¿vale? Que están tocando un timbrecito para entrar. Vale, ya está. Hebreos 10:26, seguimos con la misma versión. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó la sangre en la cruz por nuestros pecados. A la verdad, la sangre de Cristo nos justifica. Pero eso es cuando nosotros hemos pecado sin intención. Algo te llevó al pecado, reconoces inmediatamente que te equivocaste y te apartas de ese mal. Te dueles del pecado, te asustas, no lo quieres, lo rechazas, te arrepientes delante del Señor y no quieres nada que ver con el pecado. Para eso está la sangre de Cristo que nos justifica y nos limpia. Nosotros tenemos nuestro abogado con el Señor Jesucristo.
Pero aquellos que pecan ya deliberadamente, que a pesar que saben que está mal, no les interesa, y viven en el pecado, habitan en el pecado, entonces, para esos, dice el Señor, para esas personas, ya no queda, dice, más sacrificio que cubra esos pecados. La sangre de Cristo no justifica ni limpia a aquel que quiere permanecer en el pecado y no se quiere arrepentir para nada. Cristo una y otra vez le dice, arrepiéntete, 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 pero esa persona no quiere hacerlo. Entonces, para ese tipo de personas, a la luz de la palabra de Dios, nos da la advertencia de que volver deliberadamente al pecado va a traer consecuencias espirituales. Por eso debemos de cuidarnos, porque a la luz de la palabra de Dios, una persona puede volver a quedar atada espiritualmente si descuidamos nuestra vida con Dios. Por ello, ten mucho cuidado que lo que tú hoy estás viviendo te vaya a llevar a descuidar tu vida con Dios. Tengamos muchísimo cuidado. A ver, ¿quién entró? Un ratito que alguien entra, vale. La conclusión de esto entonces es que sí, que nosotros, si descuidamos nuestra vida con Dios, podemos volver a quedar atados espiritualmente. Ahora, la clave para permanecer libre es que nosotros permanezcamos en Cristo, seamos llenos del Espíritu Santo. Voy a pasar mejor los versículos. A ver. Un ratito, paciencia. Ahora sí. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos? Juan 14, 4, 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, o sea, no pueden ser libres, no pueden ser exitosos, nada les saldrá bien, no vivirán conforme a mi voluntad. Eso es lo que está diciendo, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y permanecer en Cristo no es decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Ya lo saben, ¿verdad? Ni siquiera que tengas un ministerio. Es que realmente permanezcas en la santidad que Dios nos demanda por medio de su palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros fructíferos. Si permanecemos en el Señor, si tomamos su ejemplo, si vivimos como Él, si obedecemos su palabra. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Perdón, si los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, absolutamente nada. Y esto es una verdad. Entonces, primer punto, amados, el Señor nos manda a todos nosotros a permanecer en Él. Luego también en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, voy a compartirlo igual. Del 18 al 30, de versículo 5, ay Dios mío, capítulo 5, versículo 18. Dicen, no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo,
cantando himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Ya ustedes pueden leer hasta abajo porque aquí habla acerca de cómo debemos de respetar y todo eso, pero solamente yo quiero tocar hoy día este versículo. Entonces el Padre nos dice, en vez de llenarte de otras cosas, llénate de mi Santo Espíritu, porque eso nos va a mantener libres de las ataduras que ya teníamos. La importancia también de que nosotros renovemos nuestra mente. Así lo dice también el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Voy a leérselos también. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, perfecta y agradable. Esa es la forma en que nosotros no vamos a ser engañados ni gobernados para ser llevados por la carne y volvamos a ser atados al viejo hombre y volvamos a estar esclavizados de aquellas ataduras que el Señor ya ha roto en nosotros. Esta es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hasta aquí, amados, nosotros estamos entendiendo que sí podemos volver a estar atados. Santiago 4:7 nos dice que nosotros debemos de someternos a Dios, de resistir al diablo por medio de las inmundicias. ¿Quién crees tú que te va a presentar delante de ti el alcohol? Una mujer o un hombre que no es tu esposo o tu esposa, alguna tentación de adicción, o alguien con quien tú te puedas poner a chismorrear y a criticar, incluso a tu cónyuge por el cual estás orando. Y por eso nosotros debemos renovar el entendimiento y estar alertas para no volver a estar atados. Amén. La sanidad no es simplemente estar bien físicamente. Sanidad es estar completos, restablecidos y restaurados, realizados. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. En muchas ocasiones, cuando el Señor Jesús sanaba, decía, tu fe te ha salvado. La palabra que Jesús usaba era siempre eso. Él quería sanar, que Él quería restaurar, restablecer. ¿Recuerdan cuando Él preguntaba y decía, ¿quieres ser sano? ¿Quieres decir? ¿Cierto? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Él te preguntaba. Y hasta el día de hoy, Él sigue preguntando. Porque si alguien quiere ser libre, si alguien quiere ser sano, si alguien quiere que Dios haga algo en su vida, le va a decir sí a todo lo que el Señor nos demande. Absolutamente a todo. Quizás hoy día tú no puedas entender lo que te está sucediendo, pero no necesitas entender todo. Entenderás lo que Dios quiere que tú entiendas. Pero en medio de eso, Dios está rompiendo ataduras en nosotros, hasta incluso de religiosidad, de creernos más sabios que otros, más santos que otros. Podría ser que sí, pero eso no justifica que nosotros nos volvamos altivos y orgullosos al intentar menospreciar a aquel que no está en tu nivel. Una vez entendiendo que nosotros sí podemos volver a ser atados, o quizás están atados, vamos a estar en talleres de sanidad para que seamos desatados por el Señor. Ser sanado es estar hecho completo o ser restablecido. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo decía, tu fe te ha salvado, Él estaba diciendo,
Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha hecho completo. Tu fe te ha restablecido. Porque tú permaneces en Cristo clamando, buscándole, porque tú tienes fe, ¿verdad? Que solamente Él puede salvarte, que solamente Él puede hacerte libre. Tú tienes fe que ya ni siquiera tú mismo puedes o tú misma puedes. Tú tienes fe que solo Cristo puede hacer algo poderoso en tu vida y romper las cadenas o romper ataduras. Entonces, amados, en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo decía a los enfermos, tu necesidad no solamente es física, sino también mental, emocional y espiritual. Algunos solamente vienen a los pies de Cristo buscando solución o sanidad para una necesidad inmediata, sobre necesidades visibles, sobre lo urgente. Pero el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo es que tú tengas una verdadera salvación, es que tú realmente seas sano, sano totalmente, que tengas una sanidad total. Y para que esto sea una verdad en sus vidas, en nuestras vidas, me incluyo, necesitamos seguir el camino, quitar toda aspereza, todo lo que bloquea el camino para que nosotros lleguemos a Dios. Y todos esos bloqueos es nuestra falta de diligencia. Todos esos bloqueos se alojan en la carne, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente los frutos de la carne para que reconozcamos ahora. Amén. Voy a pasarles aquí rapidito y vamos a leerlo juntos. Y si tú reconoces alguna de esas obras, toma nota para que después ores al Señor, porque va a ser importante, ¿sí? Gálatas 5, el versículo, mira, normalmente se lee del versículo 18 que habla de las obras de la carne, pero vamos a leer el versículo 13. Nos dice, pues ustedes, mis hermanos, perdón, ¿pueden ver el versículo conmigo? Lo pueden leer porque acabo de compartirles. Quizás estoy leyendo sola. Hey, gracias por ese orden de estar calladito y solamente hacer así. Muchas gracias por su colaboración. Bien, entonces nos dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad. ¿Qué libertad? La que nos da Cristo. El mundo te ata. Los carnales te atan. Nunca va a cambiar. Siempre va a estar así. Votémosle, echémosle, ¿cierto? No, ese no vale nada, esa no vale nada. Y tal por cual, y así. Y nunca va a cambiar, siempre va a estar igual. Hasta incluso de los cónyuges salen esas palabras. Esposas que le dicen a sus esposos, tú nunca vas a cambiar. Siempre vas a estar igual. ¿A dónde te vas? A hacer lo mismo quizás, ¿no? Sí, yo te conozco. Y siempre los están atando. Siempre. Pero Cristo nos da libertad porque Él nos perdona, no nos condena, pero recuerden que nos dice, ni yo te condeno, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni yo te condeno. Pero también dijo algo más, vete y no peques más. Cristo nos hace libres al redimirnos, a limpiarnos, a justificarnos, porque para eso Él murió en la cruz. Y nos hace libres, Él rompe las cadenas del pecado, de aquellas que pensábamos que nunca pudiéramos escapar. Él lo hace. ¿Y cómo puedo saber, pastora, que lo hizo? El día que tú sientes que ya no quieres más eso.
y todo tu ser siente adorar a Cristo. Pero de pronto, eso comienza a bajar y ya comienza otra vez la inclinación. Ahí están regresando los demonios. Ahí están volviendo a querer atarte. Por ello esta palabra es tan clara. Dice, por eso ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Debemos cuidar nuestra libertad. Por eso no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuidado, porque muchos dicen, no, yo voy a pecar cualquier cosa. Total, Cristo siempre perdona. Y Dios no puede ser burlado. Y puede perdonar si te ve verdaderamente arrepentido, pero no podemos evitar las consecuencias. ¿Cierto? No podremos evitar las consecuencias. Dios dice que Él perdona al que está contrito y humillado de corazón. Y aquel que está contrito, aquel que está contrito es porque está triste de ofender a Dios. Y el que está triste de ofender a Dios, en este caso, ¿no? Pues deja de lastimarle, deja de hacer eso malo. Y dice, Padre, yo te voy a demostrar que yo te amo y no volveré a ese lugar o a esa acción, ¿cierto? O a mi viejo hombre, a mi vieja mujer, ahí las pelangochas, brujas que se portaban mal. Uy, pero ahora somos bellas en Cristo, nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos hijas de Dios. Ahora somos mujeres virtuosas. Ahora aquí hay varones de Dios, ¿verdad? Establecido como cabeza, como sacerdote, porque esa es la honra que Cristo da a los varones y a las mujeres, a sus hijos que han decidido entregar su voluntad a Dios, que han decidido honrarlo y glorificarlo, pero con sus hechos, no con su boca. Ay, mi alma te alaba. Y si tú sientes adorar al Señor, dale palmas a Cristo ahí donde estás. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias. Sí, amén, claro. Si tú reconoces lo que Cristo ha hecho en tu vida, hoy eres libre. Ya no te gusta el pecado. Ahora lo aborreces, ahora te apesta. Ahora dices, no, porquería, nada contigo, Satanás. No me traes, ¿verdad? Tus podredumbres, ni a mi vida, ni a mi cuerpito, ni a mi mente, ni a mi boca. Mi boca no volverá a hablar falacias, ni mi lengua usarás. Es que ni un cabello mío. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Mira, ya me salí del tema, pero bueno, yo sigo hablando. ¿Por qué? Porque valemos, porque somos valiosos para Cristo, porque valemos su sangre, porque Él nos hizo valiosos. Fuimos lo vil y menospreciado en el mundo. Quizás no daban ni un centavo por nosotros, pero Cristo nos hizo valiosos. Y por eso no queremos que el pecado ni siquiera toque nuestros cabellitos. Porque los varones también tienen cabello cortito, pero ahí también tócate tú así, ni mi cabellito. Y ya está. Nada. Ni mis ojos, ni mi nariz, ni mi boca, ni mis oídos, porque Cristo nos hizo libres. Él nos hizo libres. Por eso dice, pero no tomen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Volvemos a la palabra. Al contrario, dice, usen la libertad de servirse los unos y los otros. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra, la mayor parte de las veces, por no decir la mayoría, no lo aplica en su matrimonio. Porque basta que te sientas ofendido por tu cónyuge o ofendida, ya no quieres saber más. Ni siquiera quieres soltar una oracioncita por el corazón ofendido. Y podremos decir que tomando esa acción volvemos a estar atados a la soberbia y al orgullo. ¿Podremos decir eso? Claro que sí.
Porque si nosotros llegamos a decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, Cristo todavía tiene esperanza en aquel que cayó en pecado. Y muchas veces tiene que cuidar al pecador de ti que estás en su presencia. Así es. Y no cumplen esta palabra. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No entiendo. Podría ser que a muchos el Señor les diga, es que te estás revelando ante mi palabra, porque mi palabra tiene un solo mandato. Mira, estoy en Gálatas, por si acaso 5, ¿eh? Mi palabra tiene un solo mandato. Efesios 5:14. Toda mi palabra se resume en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú estuvieras en el lugar de tu prójimo, lo que está haciendo tu prójimo, es más, mira, en este caso yo me dirijo a lo que es el prójimo, pero si yo toco el matrimonio, ya tu cónyuge no solamente es tu prójimo, es parte tuyo, porque el Señor dice que los dos son uno solo. Es tu cuerpo el que ha caído. Y cuando lo vemos caer más y más, pues ya prácticamente uno quiere darle una patada y echarle, ¿verdad? Porque tomamos sus pecados como que son nuestros y nos ofendemos. Por ello es que vivir en Cristo nos demanda a vivir en santidad. Y esa es nuestra lucha constante, que ante todas las cosas que demande, nosotros tenemos que estar prestos y solícitos a responder como hijos de Dios, que la palabra de Dios abunde dentro de nosotros y en nuestra mente. Esto el mundo puede llamarlo fanatismo, pero si tú has entendido lo que es ser un hijo de Dios, si tú has entendido lo que significa que ya no vives tú ya estás muerto, Cristo tiene que estar dentro de ti, tienes que entender que algunos pensamientos o sentimientos contrarios no son de Cristo. Pero me duele, entrégale el dolor al Señor. Toma la acción. Mira, el día de ayer, tengo que reconocer que después de tiempo, empecé a adorar al Señor en público, por un fuerte proceso que me tocó pasar. Que ya no tenía la voz para cantar, porque soy una adoradora, siempre estoy cantando al Señor. ¿Cuántos adoradores hay aquí que siempre están cantándole al Señor y están creando música y le cantan? Y aunque no creen música, todo el rato están cantando. Te sientas, cantas, te paras, cantas, en la cocina cantas, sales, cantas, entras, cantas. Y hasta, no sé, empiezas a cantar y derramas tus lágrimas y hablas en lenguas y empiezas en adorar al Señor, porque eres un adorador, algo que no se puede evitar. Pero a veces el dolor apaga eso. Y a mí me fue apagado. Y no podía cantar. Y ayer, después de tiempo, salí a cantar en público. Y cuando ya me estaba preparando, vino a mi mente ciertas cositas que comenzaron a volver a provocar y callarme. Pero tomé la acción, la cual tú tienes que tomar. Que cuando vengan pensamientos contrarios que te quieran inclinar a lo que no viene de Dios, reprendas esos pensamientos. Tenemos autoridad. Tienes autoridad de liberar a otros y de autoliberarte. Si eres un ungido de Dios o una ungida de Dios. Los ungidos de Dios viven por la palabra de Dios. Los ungidos de Jehová son aquellos que viven por la palabra del Señor. Los ungidos de Jehová son aquellos que defienden la bendita palabra del Señor en su corazón y no les importa quién le vea, siempre está pensando que Dios está mirando y siempre estará pensando en que mis hechos, mis palabras, mis acciones agraden a Jehová y que estoy dispuesta a obedecer incluso en contra de mi voluntad si es la voluntad de mi Padre. Esos son los ungidos de Jehová. Y los ungidos de Jehová tienen autoridad para liberar a otro y para autoliberarse. Así que tomé acción y me autoliberé en el nombre de Jesús. Eché fuera todos esos pensamientos
y se fueron. Pero tenemos que hacer uso de la autoridad que tenemos en Cristo. ¿Mm? Pero mira lo que dice el versículo 15, regreso a la palabra. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Porque no solamente las acciones destruyen, también la boca, ¿verdad? Sigo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se van a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero dice, cuando el Espíritu los guía, el Espíritu Santo, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí vienen los deseos de la carne, del cual les venía hablando. Ahí vienen las obras de la carne, que muchos no se fijan en eso. ¿Y cuáles son? Inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual es todo acto sexual fuera del matrimonio. Pasiones sensuales es todo acto y toda atracción de alguien que no es parte de su matrimonio. Luego menciona la idolatría, la hechicería, hostilidad. ¿Tú sabes lo que es tener en tu corazón hostilidad? Que te estás quejando constantemente con un rechazo hacia alguien que tú consideras que está actuando mal o que te está lastimando. Una persona hostil es aquel que siempre está respondiendo mal, que siempre está mirando mal, que todas las cosas las toma a mal. No hay pureza en sus pensamientos. Y eso es una obra de la carne. Luego continúa la palabra, peleas, celos, arrebatos de furia. Y esos celos cuando dicen, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿O por qué le escogió a él? ¿Por qué no me escogió a mí? ¿O por qué se fue con ella? ¿Por qué no se quedó conmigo? Y esto, celos de lo que no pudiste tener, sea una cosa o sea una oportunidad o una persona. Y los celos son la obra de la carne. Los celos es una manifestación del infierno en una persona. Y si Dios está usando grandes procesos en tu vida para romper esa atadura en tu vida de los celos, que muchas veces esos celos es lo que también trae destrucción. Alguien se movió por los celos en su vida, hasta en su ministerio o en su matrimonio. Así nomás hazme con la manito ya. Un siervo de Dios, una sierva de Dios no se entremete en pleitos. No se mueve por los celos. Acepta lo que sucede porque sabe que Dios tiene control de su vida y cuando Dios determina hacer algo con nosotros, no habrá nada que lo impida. Aquel que viva para Dios, no le importará quién le reconoce o quién no le reconoce o qué hacen los demás. Hay que aprender a identificar dónde podríamos estar atados o haber adquirido nuevamente las ataduras. Porque si tus palabras y tus comentarios se están moviendo por los celos, podríamos entender que el enemigo te ha atado nuevamente. ¿Sí? A ver,
Vale, porque no veo ni que mueven la carita. Tenemos que aceptar y entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Luego dice, arrebatos de furia. Esos arrebatos de furia. Eso que ya antes te lo tomabas calmado. Yo recuerdo que Lorenita llora, no sé por qué. Yo recuerdo que mi esposo también en su proceso, lo menciono porque ahora estamos aquí los matrimonios, ¿verdad? Y yo recuerdo pues que habíamos tenido ahí una rencilla. Bueno, luego nos reconciliamos. ¿Y cómo son las reconciliaciones? Puro besito, ¿verdad? Ay, sí, ¿no? Ay, estás guapa, nena. Ay, tú también estás guapo. Ay, ¿no? Y los ojitos. Tiri, tiri, tiri. Mi amor, dime mi vida. Uy, Dios, qué amable nos ponemos en una reconciliación. Ay, mi amor, me equivoqué. No importa. Equivócate nomás, equivócate, mi amor. Me gusta que te equivoques. Y uno dice, wow, wow. Oh, sí que Dios la cambió, sí que Dios lo cambió, ¿no? Amor, todavía no estaba en la comida, me distraje. Sí, no importa, yo tomo agua, no me molesto. Agua tomo, no hay problema. ¿No tienes problema de quedarte de hambre? No, a fin que ni hambre tenía. Y yo decía, ay, Dios mío, qué comprensiva, qué comprensiva. Porque esa es la reconciliación. Y en esa reconciliación, pues con mi esposo, me acuerdo que él, me había comprado se ríen, una tortita, un pastelito en forma así de corazoncito. Y me preparó mi café con leche y me sacó la torta de corazón, ¿no? Feliz día de los enamorados. Ay, qué bonito, los esposos. Y de pronto salen unos niños a jugar a la calle. ¡Ah! Haciendo bulla, todo. Y como yo ya conocía el carácter de mi esposo hacia los niños, él salió. Dije, oh, Dios mío, comenzó la carne. Tan bonito que estábamos. Salió, entró y se fue a la cocina. Y dije, uy, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar un palo? ¿Le va a echar agua? ¿Qué va a hacer? Y agarró un caramelo. Y le digo, ¿y qué haces? No se lo voy a dar porque cuando iba a chillar, sentí que Dios me dijo, ¿acaso tú no te acuerdas cuando eras niño? ¿Te has olvidado que cuando tú eras niño también te gustaba jugar al fútbol? Así que me he retenido, amor, y les voy a dar caramelos. Oh, dije, maravilloso, precioso. Ya no van a decir algunos miembros que vivían cerquita a casa, uy, esa es el esposo de la pastora. Dios mío, por favor. ¿Qué es esto? En la iglesia levantando las manos y en su casa gritando a todo el mundo. Pero bueno, pero es al tiempo. Comenzó a bajar, comenzó a bajar y comenzó a bajar. Y ya no soportaba los gritos. Esto no es una gana de criticar. Quiero que tú te veas. Si lo que antes Cristo te hizo libre y te habló y tú escuchaste y entendiste y cambiaste ese patrón, Cristo te hizo libre. Esa atadura que tenías de esos arrebatos de furia, Cristo te hizo libre. Y después, si se están volviendo a manifestar los arrebatos de furia, ¿qué te ha sucedido? ¿Te volvieron a atar? Yo he dado un ejemplo sencillo, pero tengamos cuidado de ser otra vez atados. ¿Mm? Bueno, continúo leyendo. Ambición egoístas, discordias, divisiones, envidias. Celos y envidia, lo peor que puede haber en una persona. ¿A que sí? Son capaces de matar cuando tienen el celo y la envidia en uno. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, como lo dije antes, nos dice el Señor, cualquiera que lleve esa clase de vida
no heredará el reino de Dios. ¿Y cómo entonces nos hacemos libres? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué decía el Señor cuando quería sanar? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Y cómo decían las personas? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha restablecido, tu fe te ha hecho completo. En otras palabras, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Aquellos que volvíamos a esa enfermedad por las ataduras, ¿qué nos llevó a entender? Que nuestra necesidad no solamente era física, sino también que era mental, emocional y espiritual. Y hoy vamos a quitar esos obstáculos del camino y vamos a preparar el camino para el Señor. Lucas capítulo 3 del 4 al 6 nos dice ahí, preparen el camino al Señor. A ver, voy a buscarlo, porque quiero leer esto. No está Angelita porque ella me pone los versículos, por eso preguntaba por ella. No, también ella siempre está en los talleres. Creo que ya entró. Ya estás aquí, ¿verdad, Angelita? Bien, Lucas 3, del versículo 4 al 6. A ver, voy a compartirlo rápido. Ahí te veo, cariño, ahí te veo. Ahí te veo, corazón. Ay, espérense, no sé qué hice. Creo que se me colgó. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Ay, a mí se me colgó por acá, creo. Ya, gracias. Se me colgó, se me colgó. O sea, se me congeló acá. Sí, ¿verdad? Gracias. Bien, Lucas 3 les estaba diciendo del versículo 4 al 6. Miren lo que nos dice. Ay, creo que me equivoqué. Espérense un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver. No, es Lucas 3, perdón. Vamos a arreglarlo rapidito. 3. Ahora sí. Del 4 al 6. Que se me fue Isaías. Ah, no está bien. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas en los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación de Dios. Y esto es lo que el Padre quiere, que nosotros preparemos ese camino al Señor, esos caminos torcidos al vivir en la carne, para que sean enderezados, para que recibamos la salvación del Señor, para que las personas puedan ver en nosotros la salvación o la sanidad total. Es necesario, primeramente, como hijos o como siervos de Dios. No sé cómo tú te veas delante del Señor. Me gustaría que te vieras como un siervo o como una sierva de Dios que están solícitos para el servir al Señor, aunque sea con una oración para alguien que tú sabes que necesita, aunque no te escuche, pero que tú sabes que tus oraciones pueden ayudarle. Por eso me gustaría que tú digas desde ahora en adelante, ya no solamente soy un hijo de Dios, ahora yo también soy una sierva, yo soy un siervo de Dios. ¿Cuántos reconocen que tienen dones? Póngalo al servicio del Señor. Los dones no son ahí para que se pasen los años, los años, los años y uno no los use. Tienes el don de sanidad, ora por los enfermos. Tienes el don de liberación, ora por liberación. Tienes el don de evangelizar, evangeliza. Casi se me sale una palabra, pero voy a decirlo educada, ¿ya? ¿Dónde estás perdiendo el tiempo? Y no estás sirviendo al Señor, no estás cumpliendo tu propósito. Somos siervos del Señor.
¿Y qué valles entonces tenemos que quitar? Los valles de depresiones, los valles de desesperación, de desesperanza, los valles de soledad. Todo eso tiene que ser allanado. ¿A qué montaña se estaba refiriendo cuando Lucas mencionó que dijo que Isaías dijo, preparen el camino del Señor, todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado. Esos caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Porque muchas veces Dios nos dice, Señor, Señor, yo quiero que me cambies. Yo quiero que tú me cambies, Señor. Yo te pido y te pido que tú me cambies o que tú cambies esta situación, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando que Dios cambie la situación? Ponle un nombre a esa adversidad, ese problema, ese proceso. Ponle un nombre. Quizás tiene muchos nombres. De pronto tiene un solo nombre. No lo sé. Pero estarás diciendo, ay, Dios mío. Y si lo hacemos de forma personal, Señor, pero yo quiero que tú me cambies. Quiero romper con esa atadura. Quiero romper con, ¿verdad? Con esas cadenas. A veces vienen mujeres a mí, porque hombres muy pocos se atreven, más mujeres, pero hombres también se han atrevido a decirme, pastora, no sé qué hacer con mi mente. Oro y oro y oro, pastora, pero me vienen unos pensamientos horribles, horribles, horribles. Sexo, mujeres, las veo vestidas, pero yo ya las estoy mirando desnudas, pastora, yo no quiero mirar así. Fíjense que hasta mi propia hija ya la estoy mirando de otra forma y yo quiero sacar estos pensamientos que sé que son pervertidos. Son casos muy difíciles. Y mujeres también. Adoradoras, pastoras, han venido a que las ministre. Al decirme, pastora, tengo muchos malos pensamientos. Hasta con el pastor me viene pensamiento que estoy teniendo intimidad con él. Imagínense vosotros. Y esas son ataduras de lascivia, de lujuria. Dice, pastora, oro, pastora, ayuno y no puedo ser libre de esas cadenas. Yo estoy hablando de este tema, ¿verdad? Pero también puede ser cadenas de adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, a las mujeres. Y así podríamos decir tantas cosas que cada uno puede reconocer, ¿verdad? Pero esta palabra dice el Señor, ¿quieres ver mi salvación? Prepara el camino para que yo llegue. Quita los valles de depresión, de desesperación, esos valles de desesperanza y de soledad. Dice, quita las montañas de orgullo, de arrogancia, de obstinación, esas montañas de terquedad, de rebeldía y hasta de resentimiento. Si alguien no decide quitar eso, no estará preparando el camino para el Señor. ¿Cuántos saben que la maldición del orgullo y de la altivez es la adicción? ¿Cuántos saben eso? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con esas montañas espirituales que permitimos en nuestro caminar con Cristo. Habla también acerca de los caminos torcidos de error y de desviación de la voluntad de Dios. Dice el Padre, sean enderezados. Porque no podremos decir, Señor, ayúdame, ayúdame en solamente lo que quiero, pero no te metas en este lugar o en esta acción que yo quiero. Y para terminar, también los caminos ásperos, de los hábitos pecaminosos del pasado y el hacer las cosas a nuestra manera. Todo eso, dice el Señor, sean allanados. Entonces, estos 12 pasos que vamos a tocar estos días, ¿verdad? Porque hoy no voy a hablar de todo, pero tiene como propósito prepararte en el camino para que el Señor pueda traer a nuestras vidas una sanidad total, una liberación total, para que ya estén los cielos abiertos. En este primer paso vamos a meditar entonces de todo lo que el Señor nos ha venido hablando en este momento, para que nos demos cuenta que todas aquellas cosas abren
las puertas espirituales para que los demonios se metan en nosotros y para que se cierren los cielos, produciendo en nosotros dificultad para orar y bloqueando las bendiciones de Dios. Si no decidimos derribar esos valles, esas montañas que les acabo de mencionar, no podremos sentirnos libres de aquellas cosas que tú le estás pidiendo al Señor. Hay principios espirituales. ¿Tú te imaginas si Dios fuera como nosotros? Como algunos papás, ¿verdad? Ya, te portas mal, pero bueno, ya, toma para que no molestes. Voy a tomar un ejemplo. Algunas mamitas, hasta papás, ¿no? Ya, dale el móvil, para que no llore, dale el móvil ya, toma el móvil, ya, no llores. ¿Cierto? Pero Dios no es como nosotros. Él te puede ver llorar todo lo que tú quieras, pero si Él sabe que el móvil te va a hacer daño, por más que patalees y grites, no te lo va a dar. Será tu rebeldía lo que te lleve a, estoy usando como ejemplo, ¿verdad? Será tu rebeldía lo que te lleve a coger ese móvil en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que si tú le das a tu hijo el móvil para que no te moleste, le estás haciendo un gran daño? Un gran daño a los que tienen hijos. Sí, si el enemigo no se puede meter por otro lado, se va a meter por el móvil. Te acordarás de mí. Y cuando tú te quedes dormido, ya toma el móvil y tu hijo o tu hija, ¿no? Se quedará en el móvil. Y el enemigo le pondrá a ver cosas perversas. Y un niño inocente o una niña inocente no sabe decir que no y será atrapado o atrapada desde pequeños. Entonces no les deben de dar. Pero bueno, ya, regreso al tema, les he hecho ese ejemplo para que entendamos de que Dios puede ver que tú estés llorando y clamando, pero Él no te dará algo que sabe que a ti te va a hacer daño. Y no responderá a la forma que tú quieres. Él querrá que tú tengas la responsabilidad de quitar todo aquello que atañe, que los cielos se cierren en tu vida y que pierdas las bendiciones. Porque tú puedes pedir un montón de cosas y si Dios te lo da, y si te quedas siendo una orgullosa o un orgulloso, o un juzgador, o un pleitisto, ¿me explico? Hay principios espirituales que nuestro buen Padre nos va a educar bien. Él quiere que nosotros adquiramos el reino de Dios. Y si realmente Dios es nuestro Dios, nos vamos a someter a su palabra. Si somos humildes, ¿verdad? Y tú me estás viendo ahí, ya tú tienes ese corazón humilde. Ay, ten por seguro que tú tienes el éxito en tu vida. El total éxito. Sí, porque el Señor dice en su palabra que Él está cerca a los humildes. A esos oye, pero que está lejos de los orgullosos. Por eso les he dicho, el orgullo, la envidia y los celos es lo peor que te puede pasar. Vida derrotada. El enemigo podrá atarte. Podrás quedar atado. Y las bendiciones serán bloqueadas. Bueno, a ver qué hora es. Vale. Entonces, voy a mencionar más cosas que podrían atarte. Amén. Las prácticas de ocultismo, la nueva era y el paganismo le ha dado el derecho al enemigo de influenciar y obsesionar y aún controlar algunas áreas de nuestra vida, cerrando así los cielos. Porque si el enemigo que el Señor reprenda no logra tener influencia sobre nuestras vidas por medio de esas prácticas, las que estoy mencionando, esas prácticas claramente prohibidas porque el Señor prohíbe en su palabra aquello que trata de lograrse por medio de la religiosidad.
La palabra es clara. Ahora ya estoy hablando ya no de las emociones que acabo de mencionar. Ahora estoy hablando de prácticas, del ocultismo, la nueva era y el paganismo. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener una sanidad total. Es que tenemos que cerrar las puertas que hemos abierto. Quizás hoy tú ya no lo hagas, pero lo hiciste. Ahora has venido al conocimiento de Cristo. Pero si no confesamos y si no pedimos perdón y no renunciamos a toda práctica espiritual prohibida en la palabra de Dios, no lo prohíbe este ministerio, no lo prohíbe el hombre, lo prohíbe la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, si nosotros no confesamos y pedimos perdón y renunciamos a esas prácticas prohibidas, y si no cortamos toda comunicación que tenga que ver con lo que para ti representa el pecado, y no cortamos toda comunicación con todo espíritu que no sea el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos cuando nos está hablando el Espíritu Santo y cuando nos está hablando el Espíritu, los demonios inmundos de Satanás. El Espíritu Santo te va a decir de alguna forma, peca. No. ¿A quién le va a decir el Espíritu Santo? Vuelve a te meter en ese lugar. Vuélvelo a hacer de nuevo. Miente para que lo hagas. Engaña. Nadie se va a dar cuenta. Vuélvelo a hacer. ¿Quién nos está hablando ahí? Pero el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a hacer recordar lo que Dios prohíbe. Y si ya no sentimos nada con eso, es porque tenemos la conciencia cauterizada, es porque ya el corazón se ha puesto duro por el pecado, se ha puesto de piedra. Y Dios no quiere que sus hijos estén atados, menos encadenados. Esa no es su voluntad. Yo acabo de mencionar cosas externas, pero también cuídate de las internas, porque esas son más peligrosas. Entonces debemos de renunciar y echar fuera al demonio del engaño y a toda voz de la mente. Debemos quitarle toda autoridad y derecho a Satanás y a los demonios que tengan sobre nosotros por haber practicado estos pecados. Apartarnos y destruir todo aquello que se relacione con esas prácticas. Tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración para atar al hombre fuerte. Dar término, amén, con una pequeña oración. Si tú has entendido que de alguna forma te ataste, quizás volviste a tener prácticas de la nueva era, ¿cierto? De espiritismo, o volviste a permitir ya estas obras de la carne, ¿verdad? Los celos, los arrebatos de furia, todo lo que hemos hablado, y no te has dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es, voy otra vez a la palabra. Ojalá que estén anotando ahí, amados, porque es la palabra la que nos limpia, es la palabra de Dios la que rompe las cadenas y rompe las ataduras. Esto nos lleva a darnos cuenta que hay trabajo que hacer con nosotros. Miren lo que te he dicho. Un ungido o una ungida de Jehová vive por la palabra, y los ungidos tienen poder para destruir las obras de Satanás en su familia, en su matrimonio. Somos luz en las tinieblas. Tenemos autoridad para derribar, para derrocar, para arrancar todo lo que ha hecho Satanás. Un ungido de Jehová tiene autoridad para edificar, para plantar, para traer liberación y establecer el reino de Dios en su vida y en su familia. La unción se gana por medio de la obediencia de la palabra de Dios. La unción la recibe aquel que se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios y no contrista al Espíritu Santo de Dios, apartándose de lo que el Espíritu Santo
produce en nosotros. Dice Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ay, ay, ay. En muchos la necesitamos. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Lo que tú estás viviendo hoy debe ser gobernado por estos puntos. Nada es justificación para que tú te dejes llevar por las obras de la carne. Muere a tu yo. Muere. Carga tu cruz y sigue el ejemplo de Jesucristo. Si quieres que el reino de Dios se manifieste en ti, si quieres agradar a tu Padre y recibir esa unción, hagamos caso a los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. 24, 25 y 26. Y pasamos a la oración. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, sacrifica tu orgullo, sacrifica los celos, sacrifica tu cansancio, sacrifica tu incredulidad, sacrifica esa altivez, sacrifica la incredulidad, sacrifica todo ese dolor que estás sintiendo por lo que hace tu cónyuge, ponlo en la cruz, sacrifícalo y haz la obra que Cristo te encomendó. Y toma todo lo que está sucediéndote por medio de ¿qué? Del amor, de la paz. Si no puedes tener alegría, por lo menos ten paz y ten paciencia. No puedes sentir alegría, pero ten gentileza y ten bondad. Sientes que te han lastimado, ten gentileza y ten bondad. No puedes reír y cantar, pero sé humilde y ten control propio. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de los otros. Pastora, es que yo le veo tan feliz. Está feliz. Y dice el Padre, no tengamos envidia los unos a los otros, ni nos provoquemos. Porque los siervos de Dios, los hijos de Dios, no se entrometen en pleitos vanos. Amén. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, vamos a orar juntos todos. Repitan conmigo. En el nombre de Jesús. Atamos a Satanás, el diablo, engañador y padre de mentira. Atamos a todo demonio que ha sido asignado por el enemigo para impedir nuestra liberación. Y atamos a todo demonio que ha cerrado los cielos en el nombre de Jesús. Declaramos que estamos sometidos a Dios por medio de Jesús y que tenemos victoria sobre el enemigo por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.